Hola futuros colegas, vamos a hablar de la reparación tisular. Estamos en la asignatura Patología General. Toda la información que encuentren en este video la pueden consultar en el capítulo 3 del libro Patología Humana de Robbins. Empecemos. Muy bien, antes de abordar el tema me gustaría que ustedes imaginen una pared destruida. ¿Qué necesitamos para reparar esa pared? Necesitamos dos elementos. El primero de ellos son bloques de construcción y el segundo sería cemento. Entonces, con esos dos elementos podemos hacer la reparación de dos tipos. Podríamos reemplazar todos los bloques perdidos con nuevos bloques y rellenar los espacios con cemento, o si no tenemos suficientes bloques, podríamos utilizar algunos cuantos bloques y todos los espacios, que seguramente van a ser más grandes, rellenarlos con mucho cemento. Entonces, ahora que tenemos esta idea, vamos a hablar de la reparación de los tejidos, que es algo similar al ejemplo que les acabo de poner. En esta imagen quiero que ustedes observen a este tejido, que es una célula hepática. Fíjense, todas estas estructuras representan a las células y todos los elementos que se encuentran entre las células se llaman matriz extracelular o tejido conectivo o conjuntivo. Cuando el tejido se daña, hay dos tipos de reparación posibles. En fíjense, el tejido se encuentra dañado. El daño principalmente fue a las células y se dio la reparación por regeneración. ¿Qué quiere decir? Que las células se reprodujeron y se multiplicaron y ahora vemos que el tejido ahora reparado está igual al tejido antes de la lesión. Tenemos el otro ejemplo. En este tipo de lesión no solamente las células estuvieron dañadas, sino que también toda esa área que les comenté que se llama matriz extracelular. Y en este tipo de reparación llamada la cicatrización o reparación por tejido conectivo, no hay suficientes células y todos los espacios están rellenos por este tejido conocido como la matriz extracelular. Como en el ejemplo que yo les mencioné de la pared, esta pared estuvo restaurada por bloques y algunos espacios rellenados con cemento y la pared está igual a la previa a la lesión. Y en este ejemplo también la pared está reparada, sin embargo no hay suficientes bloques y sin embargo hubo una buena reparación, pero en este caso fíjense, es como si hubiéramos utilizado mucho cemento y no está igual la pared antes de la lesión y después de la lesión. La reparación, muchachos, es el restablecimiento de la arquitectura de un tejido y de la función de ese tejido. Quiere decir que después de la reparación, si este tejido era renal o era hepático, el órgano tiene que tener la capacidad de seguir funcionando como riñón o como hígado. Entonces tenemos los dos tipos de reparación. El primero, la regeneración, en el cual la reparación es celular, y el otro tipo de reparación es la cicatrización, en el cual la reparación es de tejido conectivo. Si acabamos de decir que la base de la reparación por regeneración es la multiplicación de las células, quiere decir que tenemos que tener una proliferación celular para que esa proliferación rellene los espacios lesionados. Bien, ¿qué es la proliferación celular? Es la capacidad que tienen todas las células, o bueno, la mayoría de las células, para dividirse y de esta forma multiplicarse en número. Hay tres tipos de células que proliferan durante la reparación de tejidos. La primera es las células del tejido lesionado. El órgano que sea el pulmón, sea el riñón, sea el páncreas, esas células se proliferan, se multiplican durante la reparación.
El siguiente tipo de tejido que va a proliferar durante la reparación es el endotelio vascular. Recuerden que el endotelio vascular es todo el tejido que reviste el interior de los vasos sanguíneos. Es importante este proceso porque este endotelio y estos vasos nuevos van a aportar nutrientes mediante la irrigación sanguínea. Y por último tenemos la proliferación de fibroblastos. Los fibroblastos van a ser las células encargadas de depositar ese tejido conectivo que acabamos de decir que era muy importante durante la cicatrización. Y muy importante, los responsables de realizar la proliferación, las moléculas, son los factores de crecimiento. Quiero que ustedes recuerden qué son los factores de crecimiento. Justamente, como su nombre lo dicen, son esas moléculas que hacen que todos nuestros tejidos cambien de tamaño. Recuerden, los factores de crecimiento fueron los responsables de que el cuerpo de un embrión se conviertan en el cuerpo de un neonato, que posteriormente crezcan los tejidos y se conviertan en el cuerpo de un niño y que posteriormente el crecimiento de una persona adulta. Esos mismos factores de crecimiento, cuando existe una lesión de los tejidos, son los responsables de activar la proliferación. La proliferación está regulada. No es posible que solamente exista multiplicación de células, sino que este proceso tiene un fenómeno que es el antagonista a la proliferación y que es la muerte celular. Siempre vamos a tener una población de células de base y esta población va a proliferar, pero para mantener el equilibrio también tienen que morir un cierto número de células y esto lo hacen mediante la apoptosis. Y si estamos hablando de la proliferación de las células, pues es muy importante hablar del ciclo celular. El ciclo celular es la manera en la que las células se van a reproducir y a partir de una célula madre vamos a tener 2 células hijas. Tiene las siguientes fases que son la fase G1, durante la cual la célula va a crecer en masa. La fase previa a la síntesis es esta fase G1. Si la célula se encuentra sana y viable para continuar el ciclo celular, la célula continúa. De lo contrario, en esta fase, si hay algún daño, la célula sufre apoptosis. En la siguiente fase, y se las tengo recalcada, es una fase muy importante porque es la fase de la síntesis de ADN. En esta fase, como ustedes podrán darse cuenta, la información genética se duplicó. Existe una duplicación cromosómica. Después de esta fase, la célula queda en un estado premitótico, es decir, se está preparando para realizar su segunda fase importante, que es la mitosis. En esta fase, la célula prácticamente va a empezar su división para convertirse en 2 células hijas. Dependiendo del tipo de tejido, hay algunas células que entran a la fase G0, que es la detención del ciclo celular. Sin embargo, hay muchos tejidos en los cuales esas células que acaban de formarse continúan con su propio ciclo celular. Cada una de las células entran en determinado momento en su ciclo celular. Es muy importante recalcar que la síntesis de ADN y la mitosis son las 2 fases más importantes durante el ciclo celular. Como les acabo de mencionar, el ciclo celular determina la proliferación de las células. Es decir, que tenemos diferentes tipos de tejidos clasificados de acuerdo a su capacidad para multiplicarse o proliferar. El primer tipo de tejido son los tejidos lábiles. Sabemos que estos tejidos tienen una proliferación constante, es decir, son células que constantemente están en el ciclo celular. Un ejemplo de ellos es la piel. Otro ejemplo para nosotros
los estomatólogos la mucosa bucal. La mucosa bucal, por ejemplo, tarda aproximadamente 2 semanas, si tuvieran una lesión, en repararse, que es un tiempo relativamente corto, tomando en cuenta de que hay otros tejidos a los cuales les lleva mucho más tiempo la reparación. Los tejidos lábiles, por lo general, pueden tener cualquiera de los 2 tipos de reparación que les comenté, la regeneración o la cicatrización. Tenemos el siguiente ejemplo, que son las células estables. Estas células y estos tejidos no se encuentran en constante proliferación, sin embargo, cuando existe un estímulo, las células empiezan a dividirse y a entrar a ciclo celular. Ejemplo de ello son el tejido del parénquima del páncreas o también el tejido renal. No están constantemente en un recambio de células, sin embargo, solamente se activa el ciclo celular cuando existe una lesión y el tejido se tiene que reparar. De la misma forma que con las células lábiles, este tipo de tejidos se pueden reparar por regeneración o por cicatrización. Y tenemos al último tejido, que son los tejidos permanentes, una característica, no proliferativos en la vida postnatal. ¿Qué quiere decir? Que durante la vida intrauterina esos tejidos ya se multiplicaron y ya proliferaron, y después del nacimiento no van a volver o no tienen la capacidad de volver a entrar al ciclo celular. Ejemplos de este tipo de células son el miocito cardíaco o las neuronas. Yo sé que todos ustedes saben la importancia de cuidar el corazón, la importancia de cuidar el sistema nervioso, puesto que cuando existe una lesión de estos órganos la reparación no siempre es exitosa, porque estos tejidos no proliferan. Entonces, estos tejidos, su único tipo de reparación posible es la cicatrización. Actualmente existen muchos estudios para determinar si pueden ser estimulados y se pueden regenerar, pero hasta la fecha todavía sigue, les vuelvo a repetir, la reparación de estos tejidos en vías de estudio. Y chicos, estas células, antes de dividirse, sabemos que pues existen una célula previa, que son las células madre. Como su nombre lo dice, las células madre son las que van a dar origen a las células hijas que van a proliferar. La división de las células madres son las que permiten la proliferación de los tejidos. Si estamos hablando de reparación, quiere decir que cuando existe una lesión, estas células madres se van a dividir y ellas van a ser las responsables de devolver la arquitectura celular a ese tejido que se dañó. Tienen 2 propiedades importantes. Una de ellas es la autorrenovación, que quiere decir todas las células tienen que tener un principio y tienen un final. Sin embargo, la autorrenovación se refiere al hecho de que siempre va a haber una reserva de células madre en los tejidos para que éstas puedan multiplicarse y puedan repararse nuestros tejidos. Y la segunda propiedad es la replicación asimétrica. Esto se refiere a que la célula madre, cuando se divide y da lugar a 2 células hijas, una parte de la progenie tiene la capacidad de permanecer inmadura y conservar la población de células madre, y la otra parte de la progenie madura, sufre histodiferenciación y se convierte en la célula del tejido que va a ser reparado. Bien, chicos, esto fue todo. Les recuerdo que toda la información que acabamos de revisar se encuentra en el libro de Patología Humana de Robbins, en el capítulo 3. En caso de que tengan alguna duda, les agradecería que me lo dejen en los comentarios. Hasta luego.